aquí estamos como habíamos hablado, como usted ha visto en el estado de nuestro dispositivo, como ha visto en algunas de las redes sociales de este canal y de nosotros. Tenemos con nosotros invitado en esta tarde especial al doctor Luis Cripín, quien trajo a un colega de él, que vamos a hablar de un tema bastante importante, interesante, para ver hasta dónde se puede atender a alguien que tiene una situación de salud, que casi no hay forma de que se puede evitar, sino que viene desde quizá cuando está en el vientre, de cuando se está formando y cuando sale a la luz, tiene que venir con esa situación. Muy buenas, saludos, bienvenidos a los amigos que están en sintonía y a Saludos, usted saludos, también. Chino. Te agradecemos la oportunidad que tú nos brindas. Hoy vamos a conversar con el doctor Delvi Luca, pediatra neurólogo. Si nos ponemos a hablar de su currículum, nos vamos a pasar el programa entero hablando de todas las calidades del doctor. Solo voy a mencionar que tiene especialidad, maestría y posgrado, aparte de varias especializaciones. Eh, Egresado de la UAS, ha estado en hospitales de Estados Unidos, de Canadá, de España, pero lo básico es que es un profesional joven que le falta mucho material todavía por lograr y lo tenemos aquí en nuestra provincia. Está trabajando en el Centro Médico Grumet, que ahí tiene su consulta los jueves en la mañana y los lunes. Hoy nosotros vamos a hablar del tema trastorno del espectro autista. Es un tema que ocasiona muchas preguntas y las madres principalmente necesitan que le aclaren algunas dudas. Con ustedes vamos a presentarle al doctor Delvi Lucas. Saludos, saludos, sí, y gracias por la invitación, primero que todo, y efectivamente eso es un tema que está muy a la vanguardia y que generalmente la población necesita información. Así que yo veo muy pertinente esta invitación y a sus órdenes para Delvi, responderle sus preguntas. se daría el caso de que yo, como decimos y dicen en algunos lugares del país, medio tenteando a la ciega, y yo expresé de que hay situaciones de personas que vienen desde que están dentro del vientre, de cuando se va a formar ese embrión, situaciones parecidas a esa misma del autismo que hemos estado, que son quebrantos muy temerarios, muy, diríamos que muy lamentables, muy duros. ¿Cómo es esa situación? Eh, cuando se engendra la criatura puede traer esa situación. Mira, hay una condición que es lo que se llama lo predisponente y otro lo precipitante. Hay predisposición genética ya probada científicamente que la patología, la condición, tiene factores genéticos involucrados muy importantes. De hecho, hay un panel genético para autismo que se realiza para uno dar con esta patología con factores que están involucrados antes de su nacimiento. Por eso, dentro de la definición del autismo está que es una condición muy heterogénea que te va a influir tanto en la presentación clínica. Heterogénea es que se presenta de múltiples formas, tanto en su etiología, o sea, la forma en que viene, cómo se consigue, como en sus manifestaciones clínicas. Heterogénea en su presentación y en su manifestación. Quiere decir que es multifactor, muchas causas. Muchos. Exactamente. Sí. Entonces, este tema muy interesante, que es trastorno del espectro autista, se va a tener unas siglas que son TEA. Entonces, vamos a concretizarlo. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del trastorno del espectro autista?
son muy diversas. Por ejemplo, cuando y llama la atención o debe llamar la atención no solo al profesional de la salud, sino a este profesor o a estos familiares en la casa. Un niño que te presenta una marcha en la punta de los pies, marcha en punta de pies, que tú lo llamas por su nombre y no te enfoca la mirada. ¿Mm? Aquel niño que te hace aleteo con las manos. Este niño que tiene dificultad con la alimentación, muy restricto en la forma en que consume sus alimentos. Este niño que ante ruidos mínimos se tapa los oídos. Okay. Hipersensibilidad. Exacto, esa hipersensibilidad que es característico de nuestros pacientes. O estos niños que tienen ese extremo deseo de jugar con el agua, o que son muy estructurados tanto en la forma de expresarse como restricto en los juegos que generalmente juegan, la colocación de los objetos, etcétera. Es muy, muy diverso, pero esas son las manifestaciones más comunes. Hasta ahora, ¿qué tiempo tiene que los científicos y los estudiosos de la medicina pudieron detectar o saber de esa nueva lamentable y triste enfermedad? ¿Es data de cuántas décadas? No, ya desde los años siglos? 80, desde los años 80 se trataba el autismo, pero no como tal. No ha ido como cambiando. De hecho, el último cambio que tuvimos en la definición data del reciente, del 2013, porque antes se englobaba dentro de la patología algunas otras condiciones, como el síndrome de Rett, que ya se identificó el gen que lo produce y salió de la definición anterior que se tenía. Igual que trastornos generalizados del desarrollo estaban englobados ahí. Ahora se vio que el paciente autista tiene esa amplia manifestación y por eso se le llamó espectro. Y es a partir del 2013 que se denomina a la condición trastorno de espectro autista. Ya no podemos hablar de Asperger, que antes, hasta el 2013, se hablaba de Asperger, ahora no. Ahora ya esto cambió. Los Asperger que teníamos antes están englobados dentro de los espectros de trastorno autista, pero de un nivel 1. ¿Qué viene siendo el espectro autista? Es una condición, en la definición, es una condición heterogénea, tanto en la manifestación clínica como en la presentación de la enfermedad o de la condición, donde nosotros vamos a tener en el paciente un patrón restringido de la comunicación, o sea, trastorno de la comunicación, vamos a tener una conducta repetitiva, ¿sí? Y eso es lo que básicamente vamos a encontrar en nuestros pacientes. Entonces la TEA, que es la sigla, ¿verdad? T, trastorno, E, espectro, autista. Okay. ¿Qué tratamiento moderno estamos utilizando para este trastorno? Bueno, la mala noticia que tengo que dar es que aparte que se está trabajando mucho en esta condición clínica, no tenemos un tratamiento hasta el momento. ¿Qué sí tenemos? Hay que recordar que el autismo no viene solo. Concomitante con la condición vienen otras enfermedades que son muy comunes al paciente autista. ¿Cuáles? Por ejemplo, el paciente con discapacidad intelectual, que puede ser leve, moderada o severa. El paciente autista tiene hasta un 40% de probabilidad de ser epiléptico. También tenemos trastornos de sueño que son muy frecuentes en el paciente autista. La hiperactividad o un TDAH, trastorno de hiperactividad con hiperactividad o sin hiperactividad, con déficit de atención. Entonces, eso es por mencionar algunos de los trastornos más comunes al paciente autista. Y cuando el joven, el adolescente es recurrente, no al trastorno del sueño, sino amante a dormir de manera desproporcional, ¿qué condición puede andar? Porque escuché algo importante, perdón, y las personas que nos están viendo y oyendo, posiblemente que haya, aunque sean 2 o 3, es importante que usted acaba de decir lo que es la dificultad o el trastorno intelectual.
que cuando un joven, un niño, está dando esos reflejos o esas manifestaciones de dificultad en la intelectualidad, puede andar algún rasgo, algún asomo de autismo? No necesariamente, porque lo que vemos es lo inverso. Hay trastorno para la consecución del sueño, para conciliar sueño, no lo inverso, a menos que esté medicado ya y como efecto secundario de la medicación, pues tengamos un sueño prolongado. Entonces, doctor, quiere decir que el tratamiento es básicamente dependiendo de las manifestaciones que tenga el paciente. Eso es correcto. Lo que uno trata realmente es lo que hay concomitante con la condición. Si tú tienes un paciente autista que no se está quieto, tú lo investigas, un paciente que es hiperactivo, pues entonces nosotros tenemos tratamiento para la hiperactividad. Hay el metilfenidato, que tiene un sinnúmero de presentaciones, dependiendo del laboratorio, es el tratamiento para la hiperactividad. Pero si tenemos trastorno del sueño, primero lo que debemos hacer es hacer higiene de sueño. Eso se organiza con la familia, un entorno, un ambiente adecuado para que se pueda conciliar el sueño. Y, por ejemplo, la melatonina, que nos ayuda en ese proceso. Y así, dependiendo la condición, si tenemos trastorno de aprendizaje, podemos pensar en una piridoxina, una vitamina B6. Entonces, así sucesivamente, con las comorbilidades, que son las que se medican. ¿Este trastorno del espectro autista tiene cura? Lamentablemente no, hasta el momento no tiene cura. Es una condición para toda la vida, el que por eso se le llama o está englobado dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Un paciente que nace autista va a permanecer autista toda su vida. Lo que sí es que depende, porque es multidisciplinario el manejo, depende cómo uno maneje la condición, va a ser o va a requerir de menos o más apoyo. Dentro de la definición de autismo hay niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, dependiendo la necesidad o el requerimiento de apoyo. Un nivel 1 requiere un apoyo mínimo, un nivel 2 requiere de más apoyo y un nivel de 3 requiere un apoyo sustancial, o sea que por sí solo puede hacer pocas cosas. Dervis, yo sé que al igual que yo, otras personas se preguntarán, mucho, tal vez más joven que yo, que quieren procrear su familia. Y saber que una persona con esa situación de autismo, dificultades motoras, otro tipo, cantidad de enfermedades que hay, que tiene la condición de ser congénita, el autismo, porque las madres o los padres que quieren y los que están tal vez quieren saber, se podrá pegar, podrá ser hereditario, como los términos que usan los médicos, podrá ser congénito, que viene extrapolándose de una generación a otra. Sí, hay evidencia de que es congénito, pero como le comenté ahorita, hay o sea, está lo predisponente, que eso es lo que va a traer, pero está lo más importante, que es lo ambiental, que es lo que lo va a precipitar. A veces nosotros tenemos en esta condición que todavía está, yo llamo todavía en pañales la investigación en este sentido, pero tienes un paciente generalmente que inicia un proceso de neurodesarrollo, es decir, que va adquiriendo los hitos de neurodesarrollo normal por hasta alrededor del año y medio. Y a partir de ese periodo empieza un proceso de regresión, donde tú vas a ver que el niño que antes se comunicaba prácticamente en un proceso adecuado para la edad, ahora deja de hacerlo o merma en el hacerlo. Okay. Entonces, sí hay, nace el niño y es multifactor, puede ser, por eso es importante uno indagar, porque en medicina tú no puedes ver el presente sin indagar el pasado. Un paciente, por ejemplo, que tuvo una encefalopatía hipóxico isquémico, aquel niño que no lloró cuando nació,
tiene mayor probabilidad de presentarte autismo. Aquel niño que fue prematuro tiene mayor probabilidad de desarrollar autismo que uno que no lo haya. Delvis, en las enfermedades como las leucemia, la falsemia, he podido ver y tener pruebas reales de que una persona puede nacer mongólica o con la enfermedad que se llama la falsemia de un 80, que ya entra en una situación de gravedad. Pero acontece que cuando nace el niño, en el mes primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, no está mostrando ninguna situación. Por ejemplo, en años más detrás o antes de ahora, hablando de 2 o 3 décadas antes, no sé si ahora ya con los adelantos de la ciencia, ustedes como pediatra, desde que nace el niño pueden darse cuenta si trae alguna condición de situación de leucemia, de la falsemia, que es la descomposición de los glóbulos muy aguados, que tienen una forma que no es la correcta y que por eso cuando transmiten o circulan en el organismo dan dolores inaguantables. Se da ya la situación en el autismo, que los pediatras y los neurólogos pueden ya detectar a tiempo, saber decirle a la madre, a los 2 meses el niño suyo tiene tal situación. No, eso es lamentable porque es un trastorno dentro de la misma definición, así lo expresa, un trastorno del neurodesarrollo. Tú tienes que primero ver cómo se desarrolla para después poder valorar si su desarrollo va adecuado. Entonces, la misma definición nos evita tener esa información previo a su desarrollo. Recuerda que el habla, por ejemplo, no, el niño no nace hablando. Si no, tú tienes que esperar 1 año, año y medio, 2 años para tú darte cuenta de que, mira, el niño no produce a papá, no dice mamá. Entonces ahí es que tú comienzas a investigar. Y eso nos lleva a la pregunta siguiente. ¿Cuáles son los factores predisponentes para el trastorno del espectro autista? Bueno, ya aparte lo mencioné, son múltiples. Hay un factor genético, está el factor ambiental. Un niño, por ejemplo, que sea prematuro, la prematuridad es un factor predisponente. Perdón, doctor, ahí mismo para que no se pierda. Tiene que ver también la alimentación y el cuidado que tenga la progenitora o la genitora, en este caso de la criatura, de algunos, usando alguna sustancia, usando esto, porque las personas quieren saber y ya sabemos que tenemos muchas personas que están conectadas. Fíjese que no se puede descartar. Uso de pastillas, de estos, aquellos que para impedir los embarazos, la planificación, las drogas. Eso no está científicamente probado. De hecho, se estuvo relacionando la condición a las vacunas, etcétera. No, nada de eso está científicamente probado. Y uno debe hablar de la cosa de la que tiene evidencia científica. Entonces, no, es la respuesta. Vamos a una pausa y venimos en breve. Por favor, director, adelante. Mire qué elegancia, mire qué belleza. Esos diseños y esa creatividad se la fabrican en Puertas y Ventanas Pascual. Garantía, le dan garantía a su trabajo, puntualidad y responsabilidad. Recuerde que en la autopista Sánchez, aquí en San Cristóbal, centro de esta ciudad, está Puertas y Ventanas Pascual. Este espacio es por una fina cortesía de ellos y de nuestros anunciantes. Hace un tiempo que ya tienen una oficina también en la capital de la República Dominicana. Continuamos. Castalia, el agua de San Cristóbal, ahora con nueva imagen. Y recuerda que Castalia es el agua de San Cristóbal. Recuerde este mensaje.
continuamos con este tema importante. Doctor, como sabemos que en la República Dominicana y que la Organización Mundial de Salud, que es la que rige, la que investiga y que da las aprobaciones para todo lo que tiene que ver con la mejoría del cuidado y la prevención en el país de Dominicana, porque el autismo sabemos que los países muy desarrollados y potencias, eso tienen una situación en la cual manejan, no es solo esa dificultad de salud solamente, sino cualquier otro tipo de salud que venga una criatura, tienen más facilidades. En el país de Dominicana, como, ¿cuál es el porcentaje de cómo va esa enfermedad? Porque sabemos que va entrando y que va de esa... Sabe que eso es una pregunta muy interesante. Lo primero que vamos a decir es que en la República Dominicana no contamos con estadísticas que nos aseguren la totalidad, por ejemplo. Pero según la Organización Mundial de la Salud, por cada 160 niños hay uno afectado de autismo. Cada 160, uno con la condición. Perdón, estamos hablando 161 a nivel mundial. A nivel mundial. De cada 160 niños, que eso es muy alto, uno va a presentar la condición. Y de esos, 3 a 4 son del sexo masculino y uno del sexo femenino. ¿Qué quiere esto decir? Que aquí somos el sexo débil en esta condición. Los varones suelen ser más afectados por la condición que las hembras. Vamos a ver 3 a 4 por cada una hembra. ¿Y qué han dicho? Escúchame, Chino, pero entonces eso es básicamente una relación de 3 a 1. Eso es, sí. 3.5 a 1. Pero resulta que en nuestro país los nacimientos son 3 a 1 en hembra. O sea, cuando nacen más 3 hembras, niñas. nace un varón. Así es. O sea, aquí en el país nacen más hembras que varones. Sí, yo pienso que casi globalmente, pienso que hay más nacimiento del sexo femenino que del masculino. Sí. Pero sí, en la condición es más frecuente en el varón que en la hembra. 3 a 1. Sí, porque Crispín, fíjese que el 3-1 no es significativo ni es que nazcan más hembras que varones. El asunto es que aunque nazcan más hembras, los más afectados son los del sexo masculino, así es, en este caso. Sí. Y no se ha investigado, hasta ahora no hay alguna información de por qué esa condición de que afecta más, porque siempre uno dice, ¿por qué afecta más al varón? Porque debería ser lo contrario, porque el sexo supuestamente fuerte. Exacto, no, esas son investigaciones en curso, prospectiva, hacia futuro, porque hay muchas patologías neurológicas que se ha evidenciado que el varón tiene mayor predilección a verse afectado así. El niño hiperactivo es más frecuente que la niña hiperactiva. En la niña, entonces, vamos a ver, por ejemplo, más frecuencia de que es inatenta que el varón. O sea, que la parte de hiperactividad es más del sexo masculino y la parte de inatención del sexo femenino. O sea, que vamos a decir que esa enfermedad viene más ligada al gen X que al Y. Eso es un análisis, vamos a decir, un análisis muy particular. Genético, todavía no un análisis todavía, genético. Exacto, todavía no hay nada en ese sentido. Entonces, doctor, ¿cuándo visitar al neurólogo pediatra? O sea, la madre que tiene su niño con esta patología, ¿qué usted le dice? Mire, cuando usted vea esto y esto y estos síntomas, vaya a mi consulta. Mire, voy a partir por una frase que me dijo un maestro una vez. Yo nunca la he olvidado. Él me decía, un cc de prevención vale más que un litro de curación. Decía él. Mismo. Entonces, aquí no se tiene la cultura preventiva. Sin uno darse cuenta que uno dilapida más en curación que lo que puede invertir en prevención. Exacto. En prevención invierte menos que en curarse. Exacto. Uno espera tener el problema para entonces resolverlo, cuando debe ser lo inverso, tratar de evitar que llegue el problema. Eso es para responder la pregunta, ¿cuándo visitar? Por ejemplo, ante un niño prematuro, antes del mes tiene que ver el neurólogo pediatra.
Solo existe una verdad cuando hay correlación, a que establecerla. Hasta que todo esté bien, el tú diagnosticarlo con normalidad neurológica es importante para tú ver cuándo esa curva cambia, ese ritmo que llevaba. Es importante tener ese parámetro de cómo estaba. Se debe visitar el neurólogo pediatra en un paciente que tú no veas que va alcanzando adecuadamente los hitos del neurodesarrollo, porque a medida que el niño nace y va avanzando en edad, hay cosas que tú vas esperando para cada una de esas etapas. Por ejemplo, un niño a los 6 años, de los 6 meses en adelante, ya debe empezar a sentarse solo. Cuando eso no se va adquiriendo, ya debe llamar la atención. Eso iba yo, perdón, os voy a decir que de acuerdo a los años y en el siglo que estamos, las manifestaciones de dificultad de un niño no es igual que 100 años antes que hoy, o 70, porque vemos que ya los niños se desarrollan de una manera más rápida, nacen, aún dicen los de antes, dicen que venían con los ojos cerrados, ya vienen con el abierto. Lo que hay que entender que un niño puede manifestar dificultades desde los 3 meses. Por lo tanto, es importante que las madres y los padres que están ahí viendo no esperen 7, 8 meses, un año. Para entonces querer tomar conducta. Si vamos a esperar el año que no ha terminado de hablar o que no ha comenzado a luchar palabras, ya los niños ya los que nacen no están hablando al año, hablan mucho antes del año. Y ya a los 3 meses ya ellos están gesticulando. Entonces, si tú ves que un niño no gesticula, procurando expresar a los 3 o 4 meses, tienes que abrirte los ojos porque puede haber. Pero así y es. puede ser una dificultad que no solamente autismo, puede ser de oído, de no venir con el habla. Porque es que ya los niños a los 4 meses o 3 ya casi hablan. Pero, y ya a los 6 meses están caminando casi. Pero por eso es justo la pregunta que realiza el doctor Crispín es muy pertinente, porque un niño que una madre note que ella lo llama por su nombre y no la mira a la cara, ya debe llamarle la atención. El niño que no le enfoca, o aquel niño que no quiere compartir con los demás, que se mantiene en un ambiente muy restringido, aislado. O aquel niño que trae mucha dificultad con la alimentación, que las cosas que suele consumir son cosas muy específicas. Y como le dije antes, aquel niño que tú ves que camina en la punta del pie, aunque como dicen padres, no, yo lo he visto 2 veces, no importa cuántas veces lo haya visto. ¿Lo viste? Es mi pregunta. Si lo vio, debe ver el neurólogo pediatra. Debe ser seguido. Pero eso en la condición en particular. Pero en sentido general, un neurólogo pediatra debe visitarse ante cualquier sospecha, por lo que le dije. Ante cualquier sospecha de que no va evolucionando neurológicamente bien. Y tenemos un sinnúmero de condiciones en las cuales debe ser visto un neurólogo pediatra. Un paciente que te hace un movimiento anormal, tú dices, no es epiléptico, está bien, no tenía fiebre y no creo que sea una convulsión febril. Perfectamente puede ser un movimiento anormal no epiléptico, pero eso lo tiene que diagnosticar el neurólogo pediatra. Entonces, un niño que le va aumentando su perímetro cefálico muy rápido, entonces, a tiempo hay que valorarlo con un neurólogo pediatra. O aquel niño a la inversa que no le crece su perímetro cefálico, no le aumenta, también tiene que ser evaluado por un neurólogo pediatra. Un niño que al nacer no lloró, tiene que ser seguido por el neurólogo pediatra. Entonces, un niño que no está aprendiendo bien en el colegio, o que no se está quieto, como dicen los padres, no se está tranquilo, doctor, en ningún momento, debe ser evaluado por un neuropediatra. Vamos a una pausa breve y regresamos con más contenido de este importante conversatorio. Director, por favor. Mire qué elegancia, mire qué belleza. Esos diseños y esa creatividad se la fabrican en Puertas y Ventanas Pascual. Garantía, le dan garantía a su trabajo, puntualidad
y responsabilidad. Recuerde que en la autopista Sánchez, aquí en San Cristóbal, centro de esta ciudad, está Puertas y Ventanas Pascual. Este espacio es por una fina cortesía de ellos y de nuestros anunciantes. Hace un tiempo que ya tienen una oficina también en la capital de la República Dominicana. Continuamos. Castalia, el agua de San Cristóbal, ahora con nueva imagen. Y recuerda que Castalia es el agua de San Cristóbal. Hay tantas cosas de las cuales hablar, temas importantes. Y gracias a ustedes que están en la sintonía con nosotros por 002 Noti Sancri, Sancri RD. En las redes sociales de nosotros, las plataformas de esta empresa, gracias, ¿verdad? Sabemos que se van a convertir en multiplicadores en todas las partes del país y del mundo. Sabemos que hay enfermeras con nosotros que nos están viendo, ya nos han reportado. Tenemos personas desde fuera del país que también nos reportaron, que están viendo el espacio, y periodistas. Saludamos a Julio Pereira, periodista que está conectado con nosotros, nos acaba de informar. Hermano Julio, tú sabes que estamos a tu orden siempre. Estamos hablando de un tema importantísimo, un neurólogo pediatra. Así es. Es importante saber, porque la gente pudiera decir, llevé el niño al pediatra, pero el pediatra es un asunto y el neurólogo es otro. Por eso es que hay que hablar. Yo siempre digo que aunque sea por los móviles, la gente tiene que hablar, tiene que preguntar, la gente tiene que decir lo que hace. Porque para eso se crearon los dispositivos, las tablets, las computadoras, y se crearon los medios radiales y televisivos. ¿Para qué? Para que se hable. Un neurólogo pediatra, que es lo que no es igual que un pediatra normal. El neurólogo es una persona muy importante en el desarrollo de un niño. Así es. Por ejemplo, yo entiendo que el pediatra ve al niño de la madre y lo que usted dice, y ve que el niño, porque la pediatra puede ver hasta donde puede, y ve que el niño no hace gesto de que su cuerpo, y ve que hay ciertas... No debe la pediatra inmediatamente dirigir a esa madre ante un neurólogo pediatra. Así es. En ese sentido, a nosotros los neurólogos pediatras nos sentimos satisfechos en esa parte, porque los pediatras nos refieren, son nuestros principales referidores. Un pediatra inmediatamente se encuentra con una patología neurológica, inmediatamente lo encausa. A veces en lo que nos demoramos es en la familia, la madre siempre le dan un chancecito más, dicen el niño no hace tal cosa, pero el tío fulano también tardó mucho para hablar, por poner un ejemplo. O en la escuela ven que el niño no aprende y dicen, lo atacan, lo forzan y no saben que probablemente tenga una condición que le impide, que necesita, para lo cual requiere la ayuda del profesional, del neurólogo pediatra. Entonces, un neurólogo pediatra, como bien lo ha dicho, es un profesional de la salud. Primero somos pediatra y después neurólogo. Entonces, es un profesional muy útil porque viene a trabajar con los trastornos del sistema nervioso central y el periférico. Porque hay muchas personas que solo enfocan el neurólogo en la cabeza. No, hay muchas patologías del sistema nervioso periférico y sobre todo trastornos neuromusculares, que es el neurólogo pediatra quien lo puede detectar y quien lo maneja. Y quien lo puede manejar, porque tiene así la especialidad. Luis, nos dice. Sí, queremos darle las gracias al doctor. Y una última pregunta, doctor, es, básicamente, yo te lo hablo de cómo se diagnostica la enfermedad.
Mira, para el diagnóstico de la enfermedad recuerden que esto es una condición en la cual van a intervenir diferentes profesionales. Se realizan estudios neuropsicológicos Gold Standard, el A22 CARS, que son pruebas neuropsicológicas que me van a dar el diagnóstico de autismo. Pero el diagnóstico siempre va a ser un diagnóstico clínico. Es el neurólogo pediatra al ojo clínico y su evaluación e historia clínica, porque no puede haber un buen diagnóstico sin una buena historia clínica, quien da el diagnóstico. Todo esto, entonces, lo vamos a complementar con algunos otros estudios, porque si ya dijimos que en la condición de autismo intervienen algunas otras patologías, y además hay que descartar que no haya una cosa que me esté evitando. Por ejemplo, si el niño me lo llevan porque tiene trastorno de comunicación, porque no habla, yo lo primero que debo hacer es pruebas audiológicas para ver si el problema que tiene es un trastorno receptivo de la comunicación y no expresivo. Entonces, el neuropsicólogo, pero también hay que pedir una resonancia magnética cerebral, hay que ver cómo está ese encéfalo, cómo está. Cuidado si en el área temporal de Wernicke, que es el área receptiva, el área del lenguaje, hay alguna alteración, o qué tal que en la parte expresiva del lenguaje, que es el área frontal, el área de Broca, haya alguna situación, o qué tal que esté en el fascículo arqueato, que es la vía que comunica a Wernicke con Broca. Todo eso yo lo voy a evaluar es con esa neuroimagen. Pero si le hago unos potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y en alguna de esas vías no me asciende esos decibelios que deben ascender luego de pasar por oído externo, oído medio, oído interno hacia cerebro, pues ya cambia. El asunto no era un trastorno no era un autismo, era un trastorno receptivo del lenguaje. Si no llega nada al cerebro, no se expresa nada. Por ende, todo el que tiene un trastorno expresivo del lenguaje, hay que ver si tiene un trastorno receptivo del lenguaje. O sea, la parte auditiva debe ser evaluada primero. Eso por poner un ejemplo. Entonces, hay que hacer un electroencefalograma también. ¿Por qué? Porque ya dijimos que nuestro paciente en hasta un 40% va a presentar descargas epiléptiformes, aún no presentando crisis clínica, que son aquellas que vemos, convulsiones que nosotros percibimos con nuestros ojos. Entonces, hay que hacer electroencefalograma además. Por ende, vamos en caso del diagnóstico, entonces a requerir, ¿qué terapia vamos a requerir? Entonces ahí nos vamos a auxiliar de un neuropsicólogo, porque entonces si tiene problema de comunicación, hay que dar terapia de lenguaje, etcétera. Pero eso es dependiendo del requerimiento de cada paciente, porque cada paciente en autismo es único, es un mundo, y cada cual se le da según su requerimiento particular. El paciente autista ni va a encajar en toda la clínica que tú esperas, ni te va a presentar todos los signos que tú esperas ver. Hay casos que específicamente, como uno llama, una clínica florida, donde está todo ahí en el paquete. Pero eso no es frecuente. Es el caso fácil. Exactamente. Sí. Bueno, entonces le vamos a dar las gracias al Centro de Diagnóstico Médico Avanzado DIMAS, a la Farmacia Sandra y a la Clínica Grumet por permitirnos esta entrevista con el doctor Delvi Lucas. Y cualquier pregunta que ustedes tengan, tienen nuestras redes, los teléfonos, pueden contactarlo en la Clínica Grumet, su consulta, ahí él va 2 veces a la semana y esperamos contar con su presencia. Volvemos a saludar que nos están viendo en vivo desde diferentes lugares del país. Aquí nos dicen que se ve muy bien, que se escucha muy bien, que se puede leer todo lo que nosotros estamos hablando en el cintillo que va pasando frente a los dispositivos
telefónicos como también a los tablets o a los canales de televisión, por lo cual usted puede acceder que Instagram, YouTube y Google también. Sí, agradecemos de manera especial que hayamos estado en esta oportunidad con el doctor Delvis dando informaciones importantes, interesantes, a lo cual, a decir verdad, son de los temas más importantes que hasta de lo que son los temas de la política, lo que es la prevención, advertencia y aclarar y decirle a personas que no conocían o que no conocen o que tenían ideas cerradas o que todavía la tienen porque definitivamente no hemos podido agotar todos los temas, todas las respuestas, todas las preguntas, porque como usted comprenderá, tenemos apenas unos 40 o 50 minutos y no es fácil poder realizar todas las preguntas que son importantes y necesarias. Pero sí hemos ido a las más puntuales y esperamos que ustedes les pueda servir, así como nos etiquetan el programa, síganlo convirtiendo en multiplicadores, síganle dando like y como dijo el doctor, por los medios de nuestros dispositivos, ustedes pueden comunicarse con nosotros y ya le dio la información de los teléfonos y dónde están, lo que viene siendo su modo de labor, que viene siendo su estado, de dónde está ubicado y dónde elabora el doctor, por lo cual son más facilidades para que usted tenga accesibilidad a poder contactar. Por si va y usted tiene un niño con una situación, un amigo, una persona conocida, pues usted ya sabe dónde puede ir a estos dos centros médicos antes mencionados, que en donde pernota el doctor Delvis, especialista, neurólogo pediatra, muy preparado, muy capacitado de esta San Cristóbal, República Dominicana y del país. Gracias a ustedes y pásenla bien.